Especialidades Vital Médica. Cuenta con distintas unidades: escáner, ecotomografía, rayos X, control de obesidad, diabetes, entre otras. Vital Médica cuenta con el apoyo de especialistas reconocidos en la región: diabetólogos, traumatólogos, neurólogos, medicina general y laboratorio clínico. Centro de Especialidades Vital Médica, Galleguillos Lorca, 1640, Antofagasta. Estamos de regreso, querida Susana, ¿cómo pasa el tiempo? Así es, ya son las 4 de la tarde con 38 minutos, así es que enseguida vamos a presentar a nuestro nuevo invitado que lo trae Vital Médica. Es el traumatólogo experto en extremidad superior, ¿verdad? Iván Galleguillos, quien se va a referir a un tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Iván. Gracias, muchas gracias. Que es el famoso y molesto manguito rotador, ¿verdad? Que es una dolencia bastante común. Y parece que cada vez más, ¿o no? Sí, bastante común, sobre todo porque la articulación del hombro es una articulación muy móvil. Es una articulación que sacrifica estabilidad por movilidad en el espacio, ¿ya? Claro. Uno ve los ejercicios, por ejemplo, de los gimnastas ahora, los saltos múltiples que dan, y uno puede ver que es todo un grupo de músculos que están coordinados. Se le llama manguito rotador. Exacto, porque en algún momento quien describió esto a principios del siglo XX lo analogó como un mango de una camisa, de una camisa. Ya. Eso es más o menos. Yo traje este modelo de plástico, no sé si me se pueden acercar acá. Habría que sacar la winchita un ratito, ¿no? Sí. No, me refiero a eso. Sí, en el fondo como para explicar que estos movimientos del hombro son a través de 4 músculos principales que están unidos a la cabeza humeral, que es la cabeza, digamos, el hueso que está justo en contacto con la articulación. ¿Ya? Y alrededor de ellos son músculos... alrededor de ellos son músculos un poco más grandes, ¿no es cierto? Por delante tenemos el pectoral mayor, el pectoral menor también. Por aquí atrás y arriba tenemos el trapecio, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, en la parte posterior, trapecio, y por debajo tenemos, ¿no es cierto?, el dorsal ancho. Estos son los músculos de la espalda que uno ve, digamos, en una persona, digamos, en la playa o cualquier parte. Y dentro de esto, si uno saca este envoltorio, están estos músculos que tú estabas diciendo, del manguito rotador, que principalmente son 4. Y los músculos están, ¿no es cierto?, se nombran de acuerdo a las referencias anatómicas, ¿ya? ¿Qué me hace a mí sentir que puedo tener un problema de manguito rotador? O sea, ¿qué señales me da el cuerpo? ¿Qué dolores siento? ¿Qué molestias? Eso es una muy buena pregunta, porque como te decía, estos músculos están escondidos. Para terminar la parte anatómica, que es un poco fome, la parte de adelante, si ustedes se fijan esto, ahí está la clavícula, ¿no es cierto? Esto mirada por arriba. Después esto, ¿no es cierto? Si lo sentamos acá, por adelante está el músculo, ¿no es cierto?, subescapular, que lo vamos a sacar para mirar el hueso, ¿no es cierto? Se ve esta articulación que está acá, es la glenohumeral, ¿no es cierto? Es importante porque lo que tú dices es muy, muy importante. Yo no puedo a ciencia cierta, en un porcentaje importante puedo sospechar con el examen físico, con la dolencia que me refiere el paciente, pero muchas veces me voy a tener que apoyar en algunas imágenes, algunos exámenes de imágenes para poder llegar al diagnóstico. Nosotros nos movemos de la siguiente manera. Uno como médico siempre le dicen, oiga doctor, siempre estamos muy apurados, ¿no es cierto? Y nos dicen, oiga, mi radiografía, mire, ¿sabe que me tomé una radiografía? No, lo principal es conversar con el paciente, ¿ya? Existen estudios que están, ¿no es cierto?, que estudian la reparación de los manguitos rotadores antes de las 3 semanas, después de las 3 semanas. Realmente no hay un consenso en cuál es el momento preciso para esto. Y en cierto porcentaje de veces el diagnóstico se hace muy difícil. Entonces, primera patita es hacer un buen examen físico. Perfecto. ¿Ya? Primero, tocar ahí, moverlo, claro, palpar, ¿no es cierto? Bien, ver Por supuesto, ¿no es cierto? Si tú puedes... Es lo que yo le explicaba Nancy, a si Iván tú me puedes cuando recién ayudar. llegó, que yo
pensando que podía tener manguito rotador por una molestia que tengo hace mucho rato. Entonces me llega una paciente a mí, me dice, ¿sabe, doctor? Yo tengo tantos años, no vamos a decir nada, 32, sacando una bolsa, fíjese que me dolió tal parte del hombro. Entonces, la principal, ¿no es cierto?, siguiendo esto con el subescapular, el supraespinoso, ¿no es cierto?, la parte posterior de la escápula o el omóplato, que es este hueso visible en los niños flacos, ¿no es cierto?, es esta espina. Y sobre eso uno nombra los músculos, que este es el supraespinoso, que en buenas cuentas, si uno pone así el músculo, ¿no es cierto?, este es un modelo de brazo derecho, ¿no es cierto?, si la ponemos así a Nancy, ¿no es cierto?, el supraespinoso es el que va a elevar, ¿no es cierto?, en este plano el brazo, o sea, abducción. ¿Pero ¿ya? vendría siendo un dolor como muscular o en el hueso o como que te irradia o cómo? Es que depende. Depende. ¿A ti te ha dolido el hombro, por ejemplo? Sí, como aquí. Es un dolor, Sí, si es que te pegan molesto. o te golpeas o te caes, es un dolor puntual. Sí. Pero si es un dolor que va, ¿no es cierto?, asociado a la vida diaria o alguna actividad Claro. repetitiva, te va a doler un poco, es un dolor sordo, un poco profundo, dolor que se puede irradiar incluso a la parte cervical o se puede irradiar a las otras Al articulaciones del brazo, al Claro. codo. Por ejemplo, un túnel carpiano en una persona que realiza actividades Sí. repetitivas puede doler incluso hasta el hombro. Claro. Eso se llama dolor referido. En ese sentido, cuando tú dices alguien que justamente, por ejemplo, no sé, un chef que ahí tenga un movimiento reiterado, acá respecto del manguito, ¿hay algún segmento de personas en lo particular que sufra de esta patología, que esté más propensa a sufrir el manguito rotador? Sí, efectivamente. Son yo lo divido porque yo hago medicina deportiva también. Yo estoy en la línea, ¿no es cierto?, de atletas que ocupan sus brazos sobre la cintura escapular, que es, ¿no es cierto?, es la parte, digamos, del hombro de acá. Lanzadores, ¿no es cierto?, beisbolistas. Acá en Antofagasta el béisbol es un deporte bien interesante, se está generando bien. Básquetbol, voleibol. Pero ¿ya? estamos hablando de deportistas como de alta intensidad. Una persona común y corriente que maneja colectivo todo el día, no sé, por ejemplo, que tira pala, que trabaja en una construcción, ¿podría llegar a tener también esa molestia? Sí, efectivamente sí. Sobre todo, no tanto lo que tú mencionaste, sino que, por ejemplo, los enfierradores. Ya. Los enfierradores que están Perfecto. ocupando toda la Son maquinaria. movimientos como muy acotados. Justamente. Ya. Los albañiles o los Ya. carpinteros, la gente que está trabajando siempre en esta posición. Entiendo. Sobre, ¿no es cierto?, sobre Claro. la cabeza. Ya. Los brazos sobre la cabeza, tratando de hacer algún Reponedor, trabajo. de- Claro, supermercado, reponedor. Exactamente, pensando como- exactamente. Ese tipo de actividades están en riesgo. Ahora, Iván, por ejemplo, tú cuando llegaste, que nos reencontramos, ¿ah? Nos Sí, conocíamos sí, sí, desde sí. hace mucho tiempo. Buenísimo, Donde sí, se muy había ido a bien. Italia. Justamente. Entonces, yo siento, por ejemplo, un dolor y yo me imaginé al tiro y hace rato que estoy pensando, puede ser el manguito rotador, puede ser el manguito rotador. Pero obviamente yo no hago ejercicios, como dices tú, de aquí hacia arriba. Claro. Sino que, por ejemplo, un día yo hice un... Claro, esa es una buena pregunta. Claro, hice una fuerza para buscar unas cosas en el auto atrás, me di vuelta de repente y de ahí, ¿sabes tú qué? De ahí que me permanece el dolor no constante. ¿Ah? Pero, por ejemplo, no puedo dormir para este lado. Efectivamente. O sea, la pregunta que dolor hace la Nancy espantoso. es, Sí. ¿el manguito rotador requiere necesariamente así una constancia en el uso o con como ella, con un puro movimiento ya te puede generar manguito? Es importante la pregunta que ustedes me hacen porque esta articulación es muy sensible a los estiramientos, ¿ya? Sí. De repente fuerzas mal hechas o cargas mal hechas Ya. desacoplan la articulación y eso se puede generar pequeñas bursitis, pequeños desgarros o incluso desgarros que son de distinta cuantía en los mismos tendones. ¿Ya? Adelante teníamos el subescapular, arriba el supraespinoso, debajo de la espina por posterior, el infraespinoso y el redondo menor. O sea, son 4 tendones que se Claro. pueden lesionar en en este rango de movimiento. Ahora, ¿cómo se aborda esta patología?
Bueno, lo ¿Necesariamente principal, cirugía? Tratamientos. lo principal es hacer un buen diagnóstico. ¿Ya? Lo principal es un buen diagnóstico. Si yo voy a operar a una abuelita o una persona que tiene los tendones retraídos, que tiene cierto grado de atrofia, obviamente que la cirugía no va a andar muy bien. En cambio, si es una persona, ¿no es cierto?, adulta, que hizo, ¿no es cierto?, tiene en su historia marcada un periodo donde se lesionó, donde hizo una mala fuerza, hace un par de meses atrás, le tomamos los exámenes, nos va a ir mucho mejor. O sea, el tratamiento tiene que ir de la mano con una buena historia, buen examen físico, sospechar, ¿no es cierto?, qué cosas, qué tendones pueden estar lesionados y confirmar lo que uno como médico está pensando con la resonancia, la ecografía, la radiografía. Obviamente que uno parte con la radiografía básica, ¿no es cierto? La radiología convencional sirve muchísimo. Ahora, sobre todo, si ustedes se tocan acá mismo, el hombro es bastante superficial. Entonces sirve mucho la ecografía. La ecografía en este caso es un caballo de batalla bastante importante de nosotros porque permite diagnosticar inflamaciones de ciertos tejidos, ¿no es cierto?, las llamadas bursitis. La bursa es un cojín que hay debajo de todo esto para que esto en el fondo no vaya a generar tanto roce, ¿ya? Ahora, una consulta, una persona que está media fregada, o sea, que su trabajo significa siempre, o un deportista, ¿verdad? Una persona que se recupere de manguito rotador, ¿puede seguir practicando los mismos movimientos sin que le vuelva a doler y le vuelva la dolencia? Efectivamente, es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el manguito rotador, hay distintas teorías de por qué se lesiona esto, de por qué de repente hay abuelos jugando básquetbol, de repente hay gente, ¿no es cierto?, adulta o adulta mayor. A mí me tocó estar en Italia, por ejemplo, y los viejos andando en bicicleta, o sea, haciendo las compras, con bastante autonomía de su sistema musculoesquelético. Realmente, obviamente hay un tema genético involucrado, hay un tema de hábitos, como el tabaco, que lesiona mucho los tendones, no solo del hombro, sino que de todo el cuerpo humano. Y obviamente que hay distintas teorías que esto vaya, ¿no es cierto?, la articulación que estábamos mostrando ahí, que es la glenohumeral, se vaya lesionando y vaya perdiendo su capacidad de rozar el uno con el otro y va ascendiendo. Y eso va lesionando. ¿El peso en una persona? El peso realmente en esta articulación no es muy relevante, porque esto se dice que no es una articulación de carga propiamente tal, como la rodilla, como la cadera, ¿ya? Pero ojo, que este grupo de músculo que ustedes están viendo ahí ejerce una fuerza, ¿no es cierto?, centrípeta, que eso significa que en constante movimiento, ¿no es cierto?, el brazo está siendo atraído hacia esta articulación cóncava para que se quede ahí. Entonces es una articulación que también hace fuerza. ¿La edad? La edad y el sexo, esos son factores importantes, ¿ya? Habitualmente la edad siempre va a estar condicionada con el estilo de vida. Si es una persona que realiza caminatas o realiza deportes o su musculatura ha tenido contacto con algún ejercicio, digamos, aeróbico. ¿Una mujer con osteoporosis? Esto no tiene mucho que ver con la osteoporosis. La osteoporosis no duele. La calidad del hueso. No mucho, no. La calidad del hueso va a tener menor densidad de hueso, pero acá estamos hablando de inserciones, estamos hablando de anclaje. Si tú te fijas en este modelo, aquí como llegan los tendones. Acá los tendones hacen fuerza y se anclan en este hueso. ¿Ya? Si este hueso está con mal anclaje, o buen anclaje, eso te da la osteoporosis, pero estos son roturas, son que este tendón que llega al hueso se empieza a romper. Se puede romper por distintos lados, se puede romper por adelante, lo más frecuente, ya se rompe el supraespinoso que está, ¿no es cierto?, está flanqueado por esta parte de hueso que es el acromion, ¿no es cierto? Y esto cuando el manguito es insuficiente, habitualmente lo que se describe es que este hueso empieza a ascender y empieza, ¿no es cierto?, a
frotarse y empieza a romper todos los tendones, lo que se llama artropatía de manguito rotador. Iván, ¿alguna recomendación como para no llegar a esa circunstancia de sufrir de manguito rotador? Bueno, principalmente las cosas son transversales, o sea, hacer un ejercicio físico que mantenga, ¿no es cierto?, un trofismo muscular adecuado. El dolor, ¿no es cierto?, el dolor nocturno o ciertos dolores que quedan después de los movimientos no debieran ser normales, y eso es importante consultar, porque uno puede estar aguantándose un dolor de repente y uno pesquisa que esto tiene muy buena, ¿no es cierto?, resolución quirúrgica, y al final la persona recupera en un par de semanas su movilidad. Puede hacer lo que tú me estabas preguntando, puede volver a las actividades deportivas o de recreación como siempre. ¿Cuánto se demora una cirugía de manguito rotador? Buena pregunta. En manos expertas se demora entre 45 minutos y 1 hora 30. Bien. Dependiendo. De eso depende mucho del paciente que hayamos elegido y dependiendo mucho de las lesiones que tiene. De repente esto adentro de la articulación uno se da cuenta que hay varias cosas que reparar. Entonces eso va tomando tiempo. ¿Queda con apoyo kinésico después de la operación? Por supuesto, por supuesto. Es importante esa parte. Exactamente. Uno tiene que saber que los tiempos quirúrgicos están asociados a los tiempos de recuperación. O sea, uno va y, ¿no es cierto?, restablece la anatomía de acuerdo a lo que se le presenta, obviamente conversado con el paciente y esto explicado, ¿no es cierto?, para que el paciente mismo sea partícipe de su recuperación. Esto en el hombro es muy importante, ¿ya? Un tiempo de recuperación que es actualmente entre 2 a 3 semanas, ¿no es cierto?, con inmovilización, que puede ser cabestrillo, o un inmovilizador de hombro que principalmente bloquea la articulación, y después vamos, ¿no es cierto?, manejando el dolor, vamos logrando rangos de movimiento pasivos, ¿no es cierto?, flexión anterior, abducción, ¿no es cierto?, rotación externa, ¿no es cierto?, famoso para hacer dedo, ¿no es cierto?, y rotación interna, que es el músculo, ¿no es cierto?, que acabamos de sacar acá del subescapular, que nos permite, ¿no es cierto?, tener rotación interna de este músculo. Oye, la buena noticia que el manguito rotador está dentro de los pads FONASA. ¿Ah? Así que eso es una muy buena noticia. Así es, sí. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque yo, bueno, después de mi periodo de especialización y de subespecialización en esta articulación, es importante echar a andar estos programas. Sí. Sí. ¿Puede llegar a ser invalidante el manguito rotador en la molestia? Sí, por supuesto que sí. Dependiendo del tendón que esté comprometido, se comprometen las funciones, se comprometen las rotaciones. Puede quedar estático. Yo estuve como 2 días, 3 días que no podía manejar. Justamente. Porque no podía ni siquiera hacer este movimiento con este brazo. Sí. Sí, se habla cuando esto es grave y compromete, ¿no es cierto?, varios tendones, y obviamente que ha pasado un tiempo, ¿no es cierto?, que la gente piensa, obviamente, que uno, como uno ha sido paciente también, claro, uno dice, esta cuestión se me va a pasar, y no se pasa, empeora, uno empieza a perder ciertos rangos de movimiento. Por ejemplo, llevar un vaso a la boca, peinarse, ¿no es cierto?, para las mujeres maquillarse, eso requiere estos tendones. Subir, ¿no es cierto?, guardar arriba un par de platos o un par de toallas o cambiar una luz en el techo, para unas personas puede ser una odisea. ¿Movimientos relacionados para arriba, el estar con el teléfono celular siempre todo el rato no tiene que ver con eso? No, habitualmente si tú te manejas en este, acá no hay problema. Claro, bajo este rango habitualmente no debiera haber problema. Como levantar. Pero ya al requerir tus músculos, si sientes alguna molestia, eso puede ser característico de esta dolencia. Sí. Buen Súper tema, clarificado. buen tema y clarito. Invitarlos a Vital Médica, por supuesto, con todos los especialistas. Vital Médica, call center 246-4600,
¿cierto? En calle Guillos Lorca 1640, ya lo sabe. Todos los días lunes nosotros compartimos en este espacio durante todo este año, ¿cierto? Donde ustedes pueden disfrutar y ustedes hagan sus consultas al 225-2537 para salir de todas estas dudas. Aprovechemos a nuestros especialistas, ¿cierto? Que entregan este tiempo tan valioso y que para nosotros también es tremendamente valioso cuando uno no tiene idea y de repente lo escucha, lo aprende de inmediato, ¿cierto? Y ya viene la prevención. Justamente. Gracias, Iván, por tu tiempo. Muy amable, muchas gracias por la invitación y esperamos verlo más seguido. Impecable. Vamos a estar acá hablando del hombro y del codo, entonces. Ya pues, Susanita, hoy la verdad que se nos pasó el tiempo. Como siempre, pero los lunes y los martes y los miércoles. Y los miércoles, los jueves y los viernes, pues. Oye, un abrazo gigante. Mañana vamos a tener el espacio de tenencia responsable de mascotas. Viene Guillermo Díaz. Exacto, mañana. En el primer bloque viene Guillermo Díaz. Y bueno, también mañana vamos a hablar de un tremendo evento que nosotros como programa, ¿cierto? Como espacio de tenencia responsable de mascotas, vamos ya en buen camino organizando. De hecho, hoy día a las 6 ya tenemos todo ahí determinado para mañana darles la buena noticia y la invitación para que nos acompañen muy pronto a un evento, a una corrida con nuestras mascotas, ¿cierto? Para sacar la voz por aquellos que no la tienen. Tenencia responsable de mascotas. Un abrazo gigante, nos vemos mañana a las 15 horas por la pantalla de Antofagasta Televisión, tu programa. Cuento contigo. Agradecimientos a Centro de Salud Vital Médica, diabetólogos, traumatólogos, neurólogos, medicina general, entre otros.